Los aztecas son famosos por sus impresionantes templos, su temida práctica de sacrificios humanos y su poderosa capital, Tenochtitlán. Pero, ¿qué secretos y aspectos ocultos esconde su historia? Desde su misterioso origen hasta la dramática caída de su imperio, hoy vamos a descubrir la historia oculta de los aztecas, una civilización que aún sorprende al mundo. Acompáñanos en un viaje por el mundo de los aztecas, desde sus raíces más profundas hasta los secretos que cambiaron su destino. La historia de los aztecas comienza con una leyenda. Según sus propios mitos, los aztecas, o mexicas, provenían de una mítica tierra llamada Aztlán, un lugar que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio arqueológico. De acuerdo con la leyenda, los mexicas eran parte de un grupo de pueblos nómadas conocidos como los chichimecas, y abandonaron Aztlán siguiendo la instrucción de su dios Huitzilopochtli, quien les ordenó buscar una nueva tierra donde establecerse. Guiados por sus sacerdotes, los aztecas comenzaron una migración que duró años, vagando por el centro de México en busca de la señal divina que les indicaría dónde debían fundar su ciudad. Finalmente, en el año 1325, llegaron a una isla en medio del lago Texcoco, donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, la señal que les había prometido Huitzilopochtli. Este lugar se convertiría en Tenochtitlán, la capital del futuro imperio azteca. Aunque el origen exacto de los aztecas sigue siendo incierto, su mito fundacional está profundamente arraigado en su identidad cultural. Uno de los logros más impresionantes de los aztecas fue la construcción de Tenochtitlán, una ciudad en medio del lago Texcoco. Al principio, los mexicas fueron vistos como un grupo nómada y sin poder, pero su ubicación estratégica les permitió desarrollar una sociedad fuerte y próspera. Tenochtitlán no solo era la capital del imperio, sino una verdadera obra de ingeniería hidráulica. Los aztecas construyeron chinampas, islas artificiales creadas para la agricultura, lo que les permitió alimentar a una creciente población. Además, desarrollaron un complejo sistema de diques y acueductos para controlar el flujo de agua dulce y salada en la ciudad. Este sistema hidráulico no solo garantizó su autosuficiencia, sino que también los protegió de invasores y les proporcionó una ventaja estratégica. La ciudad estaba dividida en 4 grandes barrios, y en su centro se encontraba el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas de su tiempo, comparable a las grandes urbes de Europa. Uno de los secretos detrás del éxito de los aztecas fue su formidable ejército y su habilidad para formar alianzas estratégicas. Los aztecas no gobernaron solos. Su poder se consolidó gracias a la creación de la Triple Alianza, una coalición formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntos, estos 3 poderes dominaron gran parte del centro de México, sometiendo a otros pueblos mediante conquistas y tributos. Los aztecas eran conocidos por su habilidad militar y su sistema de guerra ritual, en el que capturaban prisioneros para sacrificios a los dioses. Sin embargo, también fueron expertos en diplomacia y supieron mantener control sobre vastas regiones a través de una red de alianzas y acuerdos políticos. Esta mezcla de poder militar, alianzas estratégicas y simbolismo religioso les permitió expandir su imperio de manera rápida y efectiva. Uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de la cultura azteca fue su religión, que estaba profundamente ligada a los sacrificios humanos. Para los aztecas, los sacrificios eran necesarios para asegurar el equilibrio cósmico y garantizar que el sol siguiera su curso en el cielo. El dios más importante de los aztecas era Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, quien exigía sacrificios constantes para mantenerse fuerte en su lucha diaria contra las fuerzas de la oscuridad. Otros dioses, como Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, también requerían ofrendas. Los sacrificios se llevaban a cabo en la cima del Templo Mayor, donde los prisioneros de guerra eran ofrecidos a los dioses. Aunque estas prácticas han sido vistas con horror por los cronistas europeos, para los aztecas eran parte esencial de su cosmología y su visión del mundo. Creían que el sacrificio era un honor y una necesidad para la supervivencia del universo. El Tlatoani, o emperador azteca, no solo era un líder político,
sino también un representante divino en la tierra. Se consideraba que el Tlatoani tenía una conexión directa con los dioses, y su autoridad se basaba en su capacidad para mantener el orden divino. Uno de los Tlatoanis más destacados fue Moctezuma II, quien gobernó en el momento de mayor esplendor del Imperio Azteca. Bajo su liderazgo, Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo. Sin embargo, también fue durante su reinado cuando los aztecas se enfrentaron a la llegada de los conquistadores españoles. Moctezuma, al igual que otros tlatoanis, jugaba un papel crucial en la religión azteca, supervisando ceremonias religiosas y campañas militares. Su figura estaba rodeada de un aura de misticismo, ya que era visto como una encarnación de los dioses en la tierra. Uno de los capítulos más trágicos y menos comprendidos de la historia azteca fue su colapso en manos de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, en el año 1521. Los aztecas no cayeron únicamente por la fuerza de los españoles, sino también por las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, que devastaron a la población. Además, muchas de las ciudades-estado sometidas por los aztecas vieron en los españoles una oportunidad para liberarse de su dominio. Se unieron a Cortés en su lucha contra Tenochtitlán. A pesar de su resistencia, el imperio azteca fue debilitado por estas traiciones internas y las tácticas militares superiores de los españoles. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó, marcando el fin de una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica. Sin embargo, el espíritu de los aztecas sobrevivió en su gente, y su cultura sigue viva en las raíces de México hoy en día. A pesar de su caída, el legado de los aztecas sigue vivo. Muchos de los avances en agricultura, astronomía y medicina que desarrollaron siguen siendo admirados hoy. La historia azteca es una parte fundamental de la identidad cultural de México. Desde su bandera, que muestra el águila devorando una serpiente sobre un nopal, hasta el orgullo por las raíces indígenas, los aztecas siguen siendo una fuente de inspiración. La influencia azteca también se puede ver en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones que sobreviven en el México moderno. A pesar de los intentos de borrar su historia, los aztecas dejaron una huella imborrable en el continente americano. La historia de los aztecas es mucho más que una crónica de sacrificios y conquistas. Detrás de su poder militar y su imponente capital, existía una civilización rica en conocimientos, cultura y creencias profundas. Aunque su imperio fue destruido, su legado continúa inspirando a generaciones. La historia oculta de los aztecas revela los secretos y verdades que aún hoy nos siguen sorprendiendo, y nos recuerda que su grandeza va mucho más allá de lo que se cuenta en los libros.